Yo he oído conduciendo, mejor que estás fregando los cacharros. Eso es un disparate. Con el COVID todo se ha paralizado también un poco, ¿no? A las mujeres igual hemos tenido un pequeño retroceso también. Pues es verdad que es difícil trabajar a la vez que estar conciliando los horarios y todo el tema de los niños. Colaboran, pero nunca es al 50%, no. Lan egiten dugun emakumeak karga gehiago daramagu. Komertzioen kasuan oso zaila da kontziliatzea. Un hombre, si es violento con una mujer, es una persona débil. No tener que depender del sueldo del marido. En nuestra época tampoco estábamos educadas a esas cosas, ¿no? Yo creo que todavía tenemos algunas herencias, ¿no? de lo que ha habido. Hombres, en su mayoría privilegiados, que han tenido siempre los cargos de responsabilidad. Esos hombres no han sabido evolucionar. Soy Mireia, tengo un comercio aquí en Sopelana, una joyería. Por ejemplo, en el comercio en Sopelana somos muchas más mujeres que hombres. No es que los hombres no sean emprendedores, pero al final las mujeres somos más valientes en todas esas cosas. Ni erantzunaz eta pintura denda badaukat. Komertzioen kasuan oso zaila da kontziliatzea. Ni pasatu ditut orduak, nire umeak pasatu da beso orduak dendan nirekin, arratsaldeak osoak. Edo extraeskolaretan apuntatzen duzu, hori dirutza da bebai, eta azkenan ezin da. Me llamo Aurelia y soy emprendedora. Ahora las mujeres tienen los mismos derechos como los hombres. Yo con mi marido, si yo hago limpieza en la casa, él hace la comida. Si yo cuido del niño, él saca el perro afuera. Si en una pareja existe comunicación, sinceridad, yo creo que todo está en el buen camino. Soy María Dieguez, vivo en Sopelana y soy pintora. En mi campo sigue exactamente igual. Aquí los grandes pintores, si alguien sale, es un chico. Las chicas al final podremos pintar mejor o peor, pero no tiramos para adelante. No tenemos un renombre, no salimos en los papeles. Entonces yo creo que en ese sentido estamos como en el pasado. Aupa, mi nombre es Iciar Garrido, soy de Sopela y soy del equipo femenino de Lugeraga. Soy María Andega y soy de la Junta Directiva de la Sociedad Deportiva Ugeraga. Hemos intentado que el equipo femenino se equipare a los equipos masculinos y nos hace falta dar ese paso. Aupa Uge y Aupa Sopelako emakumeak. Soy Ainara Unamuno, soy madre y emprendedora y publicista y copywriter de profesión. La igualdad la uno a la conciliación familiar y sobre todo en familias monomarentales o incluso familias que los dos tienen que trabajar y que tienen que hacerse cargo de sus hijos. Antes te casabas y era tener hijos. Ahora eso se lo cuestionan y me parece fenomenal. Soy Raquel Randez, vivo aquí en Sopela pues hace 65 años. Yo me acuerdo que un día me castigó mi padre, iba a Plencia a bailar y me puse pantalones. No salí de casa pero no me quité los pantalones. Yo me llamo Paqui, yo creo que a la mujer no nos falta nunca nos ha faltado nada. Ni nos falta ni nos faltará, nos valemos por sí solas, hace falta que nos dejen. Cuando dicen nosotras parimos, nosotras decidimos, y digo, me encanta esa frase. ¿Por qué un obispo tiene que decir cuándo tengo que parir yo o tengo que abortar? Es mi conciencia, es mi cuerpo. ¿Por qué no tiene que decidir ese obispo o periquito el de los palotes? Yo es que soy muy radical. ¡Zas! Mi nombre es María Pilar Serrano Salavera, soy presidenta de la Asociación Icharto de Sopela. Hemos evolucionado, pero sigo pensando que quien lleva la carga de la familia es la mujer. Pondría el foco en la implicación de los hombres, voy a decir de 50 para arriba. La concienciación falta mucho por conseguir y esa es más difícil de conseguir. Soy Merche Pérez Santos. De alguna forma que hubiese una fuerza que les obligase a recibir charlas o algo orientativas. Lo que pasa es que en el momento que se realiza este tipo de cosas ellos no van. Ni Julian Saleaga naiz, guraldiko aurkezlea naiz, ETBko kazetaria eta sopelostarra. Zalantzarik gabe lan berdina egiteagatik, bai gizonek eta bai emakumezkoek berdina kobratu behar dutela, eginkizunak ere berdinak izan behar direla eta beti bai langile apal izateko edo bai zuzendari izateko generoak ezin duela agindu, ez? Azken batean berdintasuna da behar duguna, hori da feminismoa, hori da egun honetan goraipatzen duguna,
eta hori ez bakarrik Sopelan, baizik eta leku guztietan. Aurtengo martxoaren 8 desberdina izango da zalantzarik gabe, pandemia garaian harrapatu gaituelako, baina hemendik animo eta egurre Sopelako emakume guztiei.